Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del seminario. Les voy a pedir, por favor, a los que van llegando que me pongan en el chat su asistencia para que la podamos ir tomando. Y el día de hoy tenemos de lujo a Elizabeth Mejía, que nos va a presentar su trabajo Del mar a la montaña, Toluquilla, Querétaro. Y pues sin más preámbulo, Elizabeth, te cedo la palabra, por favor. Ay, mm, Bueno, voy a compartir de una vez Perfecto. y listo. ¿La Bueno, haces pues grande? ¿La puedes hacer? sí, Perfecto. nada más que esta cosa conteste. Bueno, Sí. pues el cambio de título, como les decía, es porque por error metí el título el año pasado. Entonces, un poco tratando de ver. Si recuerdan, lo que vimos el año pasado eran las rutas en que pues el sur de la Sierra Gorda se comunica con el resto de México, no solo de Mesoamérica al sur, sino de todos los pueblos del norte y ambas costas, pues veíamos que era fundamental pues ver qué pasa a las costas, precisamente ver qué pasa hacia el mar. Y esto tiene una razón de ser, y la razón de ser es precisamente lo que esta conferencia. Y bueno, vamos a regresarnos en nuestras clases con Lourdes Suárez sobre conchas y caracoles, o sea, gasterópodos y pelecípodos, donde pues ellos dividen nuestras costas mexicanas en tres grandes regiones, bueno, dos, la región panámica y la región del Golfo. Entonces, aquí vamos a ver cómo tenemos pues prácticamente cubierto todo el país en este tipo de origen de las conchas y caracoles, que en este caso están pues básicamente formados por carbonato de calcio, aragonita y conquionita. Y entonces recurro yo a un artículo de Lourdes Suárez donde me interesa particularmente el Pacífico y van a verlo en esta conferencia porque irónicamente para quien crea que toda la sierra se comporte igual y que pues, algunas de las aseveraciones que se han hecho en el pasado se aplican a todos los sitios, pues en este caso no es así. Y lo digo porque Margarita Velasco siempre supuso que Ranas era un sitio que se relacionaba básicamente con la Huasteca y lo que íbamos a encontrar eran materiales huastecos, lo cual significaba conchas, caracoles, cerámica, arquitectura y escultura y todo el paquete de la Huasteca. Sin embargo, a la hora que yo empiezo a trabajar ya de lleno el proyecto en el 93, a mí los materiales que salen son totalmente diferentes a lo que Margarita pronosticaba o incluso sugería para Ranas. Eh, lo que sale en Toluquilla no tiene nada que ver con lo que ella había propuesto para Ranas. Yo no sé si es por los conjuntos que ella trabajó y pues, también tiene que ver con el número de años invertidos. Ella trabaja 5 temporadas nada más y básicamente el objetivo era abrir al público, entonces no se hacen grandes excavaciones de obtención de materiales para hacer un análisis o un proyecto de investigación, era básicamente abrir al público. Entonces, lo que yo encuentro es totalmente diferente. Entonces se empieza a buscar pues, el origen de estas conchas y caracoles en ambas costas. Y ahorita me voy a enfocar a este trabajo en particular que hace Lourdes Suárez, en donde ella toma un grupo de sitios, varios sitios,
en algunos son 5, en otros son uno. Por ejemplo, en el caso de Nayarit es un solo sitio, que es el número 3, donde encuentra en particular materiales que se van a relacionar con la zona maya. ¿Por qué? Pues porque todas las piezas que encuentra proceden del Caribe. Por lo tanto, pues su relación va directo para allá. Pero hay otros sitios o grupos de sitios que se dan en Colima, Jalisco y Michoacán, sobre todo la zona de Zacapú y la zona de Tierra Caliente, todo esto que nos lleva a Mesoamérica. Entonces, en este trabajo, básicamente, pues analiza conchas y caracoles que proceden del Pacífico y cómo posiblemente hayan circulado al centro de México, básicamente pensando en los grandes sitios, llámese Teotihuacán, Tula o como este caso la zona maya. Obviamente pues, es un trabajo un tanto viejito, y no tiene de mucho, no nada de referencias a la Sierra Gorda, pero yo lo tomo porque me parece muy significativo los resultados que se obtienen en el proyecto de investigación. Y bueno, para recordar un poco, nosotros estamos, bueno, el sitio de Toluquilla se encuentra al sur de la Sierra Gorda. Eh, Jorge nos habló de un sitio que queda por aquí, este es Jalpan y queda aquí cerquita. Este es el sitio de Ranas en San Joaquín y aquí se encuentra el sitio de Toluquilla. Es un sitio serrano, es un sitio de montaña. Toluquilla está sobre una meseta alargada, orientada casi norte-sur. Tiene 200 monumentos. Esta es la vista del cerro. Este es un levantamiento arquitectónico. Ya haciendo el conteo en tiempos recientes, tiene 210 monumentos, Rana solo tiene 135. En algún momento, cuando Margarita trabajó todavía en 1985, ella decía que la cabecera regional era Ranas y que Ranas era más pequeño que Toluquilla y que todo este sector no explorado no tenía edificios. Sin embargo, pues el trabajo del proyecto ha sido desde elaborar estos croquis, levantamientos arquitectónicos, y con eso llegamos a la conclusión de que pues esto no era correcto, al contrario, la zona sur del sitio, que es todo esto, es donde se encuentra la mayor densidad de habitaciones. Lo que pasa es que eso está montado, no se ven. El sitio, si uno lo recorre de la entrada que es aquí, en este claro, a esta parte, no sé si ven mi puntero, si no ahorita le pongo otro. Esta parte apenas son 70 monumentos y del segundo juego de pelota a donde termina el cerro son más de 90. ¿Qué quiere decir? Que los edificios, los cuartos, están colocados en minoría en la parte de arriba y se van a ubicar en las laderas, sobre todo la ladera sur-oeste, porque es la zona más protegida del viento. El norte, que es lo que tenemos aquí arriba, es donde tenemos el frío más fuerte de los vientos del norte que llegan con los nortes de Veracruz. La diferencia entre el norte y el sur en temperatura puede ser de más de 1 grado, tomando en consideración que todavía hoy tenemos o llegamos a tener fríos hasta de -7 grados. Entonces, el tener las habitaciones al suroeste, pues tiene una razón de ser que se llama el frío, el clima, en donde pues, es la zona más protegida y es la zona que nunca se registró por parte de Margarita. El trabajo se ha centrado en esta región, es donde hemos hecho excavaciones en muchos de estos edificios, en muchas de estas habitaciones. Las crucecitas nos indican dónde hemos estado trabajando. En esta región, el juego de pelota 1 y 2, tenemos alrededor de 200 monumentos, digo 200 entierros, perdón, 200 individuos. Son entierros colectivos, algunos individuales, y de aquí procede la colección de conchas y caracoles que vamos a analizar. Los entierros son entierros muy, muy diferentes.
por ejemplo, este amontonadero horrible, es diferentes etapas de enterramiento de un mismo edificio, en donde en una época tenemos, por ejemplo, esto fue un entierro primario y luego lo modifican, lo alteran, lo remueven y encima le construyen el muro de la siguiente etapa de construcción. Aquí ponen un altar y ponen primero unos individuos. Esos individuos son removidos para colocar nuevos y entonces vamos a tener, por ejemplo, en este S, la alteración del cuerpo. Quitan parte de este individuo para que no estorbe y colocan al lado otro. Y eventualmente tenemos algunos individuales como este, del otro lado del altar tenemos este, que es un niño de año y medio que fue colocado dentro de una cesta. Y este individuo en particular, por ejemplo, tiene excéntricos de obsidiana, anillos, pendientes, es el centro de un gran caracol y collares. Y asociado a ello, cerámicas, la mayoría son cerámicas locales, burdas, no son tan finas, pero el trabajo de concha y caracol que tienen es un trabajo realmente espectacular. Y algunos individuos, por ejemplo, hasta arriba en este en este entierro colectivo hay una N que es un nonato, es un feto de 36 semanas que se da su lugar a los niños prematuros, que seguramente nacieron y murieron rapidísimo, pero eso pues es el tema de otra conferencia. Lo importante es que todos estos individuos tienen ofrenda, a diferencia de lo que alguna vez decía Margarita, en Coliquilla sí hay ofrendas y son muchas, y la mayor parte de los individuos tienen o una pieza aislada o un grupo de elementos. Lo menos abundante es la cerámica, pero existe, y lo más abundante va a ser conchas y caracoles. Entonces, al analizar la colección, cuando empezamos a trabajar, podemos determinar que tenemos tres orígenes. Los caracoles, básicamente caracoles de tierra, muchos de ellos no son culturales, son situaciones de tafonomía de invasión moderna, pero unos cuantos tienen orificio porque fueron usados en collares. Los caracoles de río es el segundo origen, que son este tipo de conchas y caracoles que vamos a tener del río Moctezuma. El río Moctezuma, que es el que está cercano, sirve de frontera a Querétaro e Hidalgo, es el origen de estas piezas y todas van a ser culturales. Todas fueron traídas por básicamente dos tipos de uso, el consumir al animalito y dos, el usar el caparazón para hacer joyería. Entonces vamos a tener que muchos de estos piezas son usados en cuentas, pendientes, figuras de aves, orejeras, estrellas, discos, botones, anillos, flores, y tenemos un eje ahí apóstol, que es el centro, el atributo de Venus, el dios del viento, como advocación del viento, y total tenemos 2.940 elementos de este tipo. A diferencia de ranas, que solo tiene 500 piezas recobradas en los últimos 30 años, yo tengo 2.694 piezas asociadas a collares. De ellas, 2.800 están asociadas a entierros. Y al analizar estos entierros, pues se hizo primero una selección de los más representativos y se fueron al laboratorio de lo que era prehistoria. Ahí fueron analizados solo esta muestra, que fueron 200 piezas, y la mayor parte de esas piezas, irónicamente, de esas 200 que mandamos, 90 eran de río y todas son la llamada conchanácaro madreperla. Y de lo que restó, solo 100 piezas fueron del mar. Entonces, pues con esos primeros resultados sonaba un tanto descorazonador, pero una chica de la Escuela de Arqueología de Zacatecas se integra al equipo y hace su tesis sobre este tema y
con apoyo del laboratorio, le ayudaron a la identificación y entonces empezamos a tener los verdaderos resultados sumando tanto lo de la primera selección como la segunda. Y con eso es que tenemos estos resultados. Básicamente son 30 entierros, son 25 collares, los datos numéricos que vamos a ver aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo están jugando, o, pues sí, la verdad, los prehispánicos de repente armaron sus propios collares combinando caracoles de río, caracoles de mar y combinando orígenes. Yo no sé, y eso pues, es parte de lo que vamos a ver al final, quién armó el collar, pero quien armó el collar claramente hizo una juego, llamémosle de alguna manera, una combinación donde tienen conchas, caracoles, cuentas, pendientes y puede tener piezas de hueso, piezas de barro, conchas, caracoles y los van a combinar. Además vamos a tener vasijas con grandes caracoles como estos conus, perdón, olivas, y abajo tiene una cama de conchas. O bien esta vasija que tenía además tapita, donde vamos a obtener estos pendientes intercalados con cuentas y que son de concha marginela y olivas pendientes, y todas estas van a estar todas asociadas a entierros. Los van a tener en las muñecas, en el cuello y en las piernas. Un poco y muy rápido vamos a ver, y lo que empezamos a hacer fue ver cómo combinaron estas piezas. Entonces, vamos a ver cómo tienen piezas del Pacífico. Hay algunas que están tan trabajadas que no podemos determinar su origen. Entonces tenemos conchas de un lugar y caracoles de otro. En ocasiones, este es el número de collar, vamos a tener, eh, ¿cómo se llama? Esta combinación en donde irónicamente siempre vamos a tener, por ejemplo, en este caso, 16 piezas del Pacífico, dos desconocidas, a veces solo del Golfo, como aquí, que era esta pieza en particular, fue colocada en las pantorrillas de un niño de 4 años. O bien estas que son del edificio 27, por ejemplo, estas fueron colocadas algunas a niños. Todos los niños que tienen estas piezas van a ser mayores de 1 año. Menores de 1 año no tienen ofrenda de concha. Y los adultos a veces solo tienen un pendiente o una pieza. De todos los adultos, el único que destaca es este, el entierro 33 del edificio, no, el entierro 3 del edificio 33, que es una chica de 20 años, donde tiene 1140 piezas de Pacífico, tiene una estrella, una de 6 picos de caracol, y tenemos solo 3 piezas del Golfo. Entonces vamos a ver cómo hacen esta combinación. Este es el edificio 33. Este es el juego de pelota, por ejemplo, donde tenemos una pieza del Golfo, una pieza del Pacífico o desconocidas. De todo esto que podemos ver, tenemos básicamente de especies, cama equinata, todas bueno, dos variantes de cama. Tenemos olivas en 3 variantes, cicata, porfiria y dama. Todas estas piezas proceden del Pacífico. El mayor número de piezas procede del Pacífico. Estamos hablando que aproximadamente el 80% de la colección viene del Pacífico, no del Golfo como se había supuesto en un principio. Esto, además, se combina con especies como Spondylus, como Fissurella, Marginella, que son de las pocas que vienen del Golfo de México. Aquí son un poco de las especímenes, no son arqueológicos, son las piezas, el animalito y cómo se ve el caparazón.
Ujú. Esta es la marginela, las diferentes variantes de marginela, porque no hay una. Las olivas, vimos antes una oliva prehispánica, en las que estaban las dos olivas dentro del cajetito. Esas piezas en particular salieron bajo el marcador del juego de pelota. Y de todas estas, pues por ejemplo el Strombus es interesante porque el ápex o la parte superior es lo que se cortó para hacer el símbolo del viento, el eje Ayahuasca. Y de estas se sacaron muchas piezas, por ejemplo, tubos. Hay collares que son de tubo, otras como el Spondylus, que tenemos de dos variantes, el Princeps y el Calcifer, básicamente del Pacífico. Estas son piezas prehispánicas. Estas son las que salieron en el centro de la cancha de juego de pelota. Tenemos dos collares de adulto, o sea, el diámetro del dedo era de un adulto y sin embargo fueron colocadas junto a un niño pequeño. Estos discos, que tenemos como seis u ocho, dos, por ejemplo, fueron colocados a modo de orejeras en un entierro de un adulto, y estos, que tenemos como ocho, son algunos pintados de azul y que fueron colocados junto a entierros de infantes y que son el centro de caracoles. Estos son los tubos que les decía que se hacen de grandes caracoles y que vamos a tener o con una sola pieza o bien como aquí, engarzados con el ápex de un pequeño caracol y o estos conos partidos con piezas como esta, con cuentas, o bien esta, donde están combinando una cuenta de piedra con caracoles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener además? Que pues para revisar nuestro origen de nuestra colección, pues se me ocurrió revisar también el resultado del resto de la joyería, porque hay joyería bastante interesante en Toluquilla y me voy a referir solo a dos piezas. Una que es esta, que es un pendiente, estaba colocado en el cuello de la mujer que tenía el collar de 1140 cuentas y se mandó a laboratorios y el resultado que nos da Título Álvarez es que es una costilla de manatí, una pieza que procede del Golfo de México, de, puede ser de las costas de Tabasco, puede ser más al sur, pero ¿qué significa todo esto? Pues que alguien sacrificaron al animal, trabajaron sus huesos y de una costilla sacaron este pendiente que luego nos lo entregan o que de algún modo llega a Toluquilla y que forma parte de la ofrenda de esta chica de entre 20 y 25 años. La otra pieza que resulta también significativa son las espinas caudales de mantarraya, que son otra de la joyería del mar que vamos a tener. Esa sí es más difícil precisar su origen porque pues, la tenemos en las dos costas. Sin embargo, sí hay distinciones muy sutiles entre si es una raya o una mantarraya en cuanto a dónde está el aguijón y el tamaño del aguijón. El que tenemos nosotros es este y es muy pequeñito. O sea, aparentemente es una mantarraya, no es una raya gigante. Y es una pieza tan pequeña que apenas tiene como 3 centímetros de largo. Y bueno, pues ya empezamos a sumar tanto conchas, caracoles, como huesos de mar convertidos en joyería. Y entonces, como tercer elemento, pues nos fuimos a la obsidiana para revisar qué pasa con esto. Y entonces encontramos que eh, igual que teníamos antes, o sea, siempre se supuso que la obsidiana venía del centro de México, de la Sierra de las Navajas, y que pues era pues, dominada por Teotihuacán o por Tula y ya. Sin embargo, al hacer el análisis encontramos que no es la mayoría, pero sí existe, por ejemplo, de 26 piezas que analizamos de
de obsidiana que se mandaron a analizar a Missouri. 8 proceden de Michoacán. Y este año, hace apenas unas cuantas semanas, un chico del Colegio de Michoacán vino a Querétaro, él es queretano, y vino a pedir material para hacer su tesis de maestría y analiza 15 piezas de obsidiana. Y lo que nos interesa a nosotros es que de esas 15 piezas, 3 otra vez proceden de la región de Michoacán. Él lo ubica específicamente al epiclásico, por ello no tenemos una colección más amplia, pero aún así, ¿qué es lo que tenemos? Que de las 40 y tantas piezas que hemos analizado, por lo menos 12 proceden de Michoacán. Y entonces ya se nos empieza a formar un panorama más amplio, más complejo, en donde, pues, bien puede ser de la región que cruza por Jalisco, o bien puede ser de la región de Michoacán, que nos está llegando toda esta gran colección que yo veo como un paquete donde están mandando eh, conchas, caracoles, obsidiana y joyería fabricada con huesos de animales. En lo que es el Golfo, no lo puedo precisar, que es muy difícil sin tener mayores elementos. Sin embargo, resalta el hecho de que la cerámica se nos está vinculando más a Tajín y al sitio de Santa Luisa, no a la Huasteca, no al norte, sino el material más interesante y más abundante es el que viene de Tajín. De todo el material, por ejemplo, que es catalogado como huasteco tardío, estos blancos con crema con chocolate, como el que presentó Jorge o que más se conocen, no tenemos ni un solo tepalcate en la zona de Toluquilla. ¿Qué quiere decir? Que el nexo que se está dando, por lo menos de la región de Toluquilla, yo no lo puedo extrapolar a Ranas porque no tengo ni un solo resultado que me lleve a jalar ese sitio. Pero en Toluquilla sí tenemos resultados suficientes como para pensar que el vínculo se está dando al centro de Veracruz, no al norte, y más abundante hacia el Pacífico, lo cual pues, ya nos marca una enorme diferencia entre lo que está pasando al norte de la Sierra Gorda y la zona que nosotros hemos llamado y que seguiremos, bueno, que yo he llamado el sur de la Sierra Gorda dominada por Toluquilla. Toluquilla es el sitio más grande, es el sitio más complejo y hasta ahora el que ha presentado un mayor número de entierros con ofrenda. Si bien pues, tuve la suerte de ver muchos entierros en Ranas, el número de ofrendas nunca fue tan significativo como lo hemos registrado en Toluquilla. En Toluquilla, pues sí es notable como hay un montón de entierros con vasijas, con collares, con pendientes. Todavía incluso hace no mucho Alberto me pidió ayudarle con un entierro en Ranas, donde fueron 2 individuos y lo único que tuvieron esos 2 individuos fue, bueno, nosotros pensamos que eran 2 individuos, al excavarlo resultó ser uno y en las piernas tenía el cráneo de otro y no tenía objetos asociados más allá de un par de lascas. ¿Qué quiere decir? Que pues, Toluquilla es el sitio donde se están concentrando el mayor número de entierros con ofrenda. Aquí, pues más bien creo que tenemos nosotros que hacer una comparación de estos dos sitios, replantear el papel que están jugando ellos dos para ver después el papel que van a jugar con el resto de la sierra y de Mesoamérica. Y bueno, en resumen, eso sería lo que se presenta en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Pasamos a nuestra ronda de comentarios.
Si pueden encender sus cámaras, será muy bueno. Dudas, preguntas, chistes. Dudas, comentarios. A mí me encantó porque las conchas son lo mío. Dudas, comentarios, pláticas, algo, nada. ¿De veras, Marta? Sí, sí, Eli, muchas gracias por tu ponencia. Yo te pregunto por qué. ¿Por qué hay alguna razón por la que prefieren un lado o el otro, el Pacífico al Atlántico o al Golfo de México? Y pues sabiendo que tienen tantas rutas comerciales, aún así, según yo, es como más lejos ir al Pacífico que ir al Atlántico, aunque el Atlántico mostraría problemas de sierras muy abruptas. Entonces, por ahí se puede explicar o cuál es como la razón de esta preferencia, por lo menos ahorita en tus materiales. Mira, yo creo que la preferencia es cultural totalmente, porque incluso me puse a revisar en kilometraje y si yo tomar un coche de Toluquilla al sitio de Casitas cerca de Tajín, porque así lo hice, o sea, con este Google, las rutas de Google, me lancé como si fuera de Toluquilla por carretera, porque es por carretera, a Casitas, cerca de Tajín, me da 450 kilómetros, poco menos, como 447. Si lo hago hacia la zona del Pacífico, son 100 kilómetros más. O sea, y haciéndolo por carretera y en coche. ¿Qué quiere decir? Que no están usando la ruta más del sitio más cercano. O sea, hay una razón cultural por la cual se están yendo para allá. Ahora, hay otro elemento más que todavía no tengo forma de explicar y es el hecho de, empecemos a hacer el trabajo de ADN y la chica que está trabajando los resultados acaba de sacar su tesis de ADN tomando dos o tres muestras de ranas y el resto de Toluquilla. Y para Toluquilla nos está jalando hacia Zacatecas, hacia la región otra vez del Pacífico. Entonces yo creo que todo esto pues es cultural, todavía no puedo explicar y por supuesto tampoco podemos, porque no podemos decir cuáles son las escalas de esa ruta. Podemos dar inicio y fin, o sea, si se fijan, lancé un gran arco entre Colima y Michoacán, porque no podemos precisar un sitio específico y tampoco podemos decir quién fue el intermediario. Por ejemplo, la tesis de este chico proponía que fuera Cuitzeo. Sin embargo, pues teniendo solo tres elementos del Michoacán, pues es difícil. Además, para poderlo proponer tendríamos que comparar cerámicas, o sea, más del paquete. O sea, no solo tres lascas, sino tomar la cerámica, tomar la arquitectura y tomar un mayor número de elementos. A mí me queda claro que es una preferencia cultural y no, en el artículo ya sí desglosa el hecho de que esta preferencia, tanto del Golfo del Pacífico, presupone por lo menos dos escalas. Una, del puerto costero al lugar de trabajo y del lugar de trabajo, o sea, sacas el bicho, te comes el molusco, trabajas la concha o el caracol, lo conviertes en una cuenta pendiente o lo que sea, quizás ahí mismo lo armas como collar y lo trasladas a su destino. Entonces sí hay un intermediario. ¿Quién? No lo sé todavía porque no tenemos forma. Ahora, si recuerdan el trabajo de Noguera de que la Sierra Gorda es, ¿cómo se llama? Teotihuacana, que tenemos teotihuacanos. Bueno, ya en otro trabajo yo presentaba el número total de tepalcates teotihuacanos y en el caso de Toluquilla son cinco. Entonces, como que es medio escasa la presencia teotihuacana. Entonces, no creo que el intermediario fuera Teotihuacán,
Sin embargo, a pesar de haber tan poca cerámica, hay cinabrio de Sierra Gorda en Teotihuacán. Entonces me queda claro que no les mandaron obsidiana, les mandaron, perdón, cerámica. Posiblemente ellos obtuvieron cinabrio, pero yo no podría asegurar que las conchas y caracoles fueron del Pacífico a Teotihuacán y de Teotihuacán a la sierra. En otro tiempo podría ser Tula, ahí sí tenemos más cerámica, mucho más material, más arquitectura, más elementos, pero he estado platicando con la gente de Tula y pues ahí, a diferencia de Teotihuacán, que sí tenemos registrado cinabrio de la sierra en Teotihuacán, en Tula no. Entonces sí podríamos decir que en la sierra hay materiales de Tula, pero no en Tula materiales de la sierra. Entonces es muy difícil agarrar el decir por qué o cómo funcionaron estos intermediarios y por qué la preferencia al lugar más lejano y no al más cercano. Todavía creo que estamos, a pesar de los años de trabajar y de la cantidad de material, todavía no estamos en posibilidad de asegurar cuál y por dónde estuvo su preferencia. ¿Alguien más? Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues yo creo sobre esto y coincido con algo que mencionaba alguna vez Lorenzo Ochoa, nos están faltando esos puntos intermedios de comercio. O sea, no es que alguien se caminó los 400 kilómetros hasta Casitas, sino dónde están esos puntos de intercambio que están surtiendo de conchas o de lo que sea, a varias regiones, ¿no? Y por otro lado, en cierto momento yo pensaba con algunas conchas en Teotihuacán. En el caso teotihuacano, es más que evidente que están mandando a pedir una especie en particular. Nos pasó con Jorge Angulo de estar excavando bueno, un salvamento que hubo ahí en Teotis. Y encontramos un montón de caracolitos. Esos caracolitos al principio yo pensé, como había un albañal cercano, pensé que se trataba de alguna especie dulce acuífera y que pues estaban ahí y que habían crecido ahí y ellos eran felices. Y cuando nos pusimos a hacer todo el estudio y el análisis, pues nos encontramos que los caracolitos vienen del Pacífico, pero están a 15 metros de profundidad. Entonces, es como romper este paradigma, ¿no? De que a veces seguimos teniendo de grande, caro y elegante y, ¿no? Y más valioso, cuando estos caracolitos son una lata poder bajar, recogerlos, necesitas un buzo especializado que baja esa profundidad, sabe dónde están los bancos de caracoles y los levanta. Ahora, los puntos intermedios son el problema, creo yo, ¿no? Básicamente. Está levantando la mano César, no le quito, pero tengo otro comentario después. Bueno, yo sí me gustaría comentar, ya he visto un par de presentaciones de Linda, en específico sobre los resultados que ha tenido últimamente de este comercio de conchas y caracoles. Es muy probable que ellos no tengan intermediarios, o sea, ella demuestra en el trabajo que presentó de la circulación de estas piezas de mar en el barrio donde ella trabaja. Probablemente, y prueba de ello es que tiene incluso personas con enfermedades por bucear. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy probable en este tiempo, en esta circunstancia, que ellos reciben estas piezas, ellos son el destinatario y nada difícil que ellos sean el intermediario para otros lugares. No se aplica para la Sierra Gorda en la medida en que no tenemos materiales teotihuacanos en Toluquilla de donde agarrarlos. Y el resto de los sitios o no están trabajados, o sea, los sitios alrededor, como el caso de Ranas, o están totalmente destruidos, como el caso de San Joaquín.
donde tenemos una o dos piezas teotihuacanas, pero el sitio ya no existe, entonces no hay forma de hacer nada. Entonces, eso en esa época, pero yo creo que sí estoy de acuerdo contigo en que nos faltan esos intermediarios para poder cerrar el círculo. César. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes, Elisa. Hola. Buenas tardes, Elizabeth. Estoy entendiendo que la gente de Toluquilla tiene una preferencia por las conchas del Pacífico, pero mi pregunta sería, ¿hay otro tipo de materiales en que ellos, digamos, no sigan esta lógica de lugar más cercano, sino se vayan al más lejano? Estoy pensando en otros materiales como pudiera ser la obsidiana, pudiera ser este metal, no sé, lo que te hayas encontrado que rompiera este paradigma de que voy a obtener del recurso del vecino más cercano. Sí, justamente es lo que decía, que yo creo que entraron por paquete, o sea, no fue solo conchas y caracoles del Pacífico, sino fue conchas, caracoles, obsidiana. Si bien no es la mayoría, irónicamente la obsidiana, la mayoría sí viene del centro de México. Yo creo que Toluquilla tiene varias esferas. Yo creo que el haber controlado el cinabrio le permitió esferas de intercambio con diferentes lugares. Y, por ejemplo, cuando yo hablaba de la esfera del cinabrio, es para mí, muy personal punto de vista, yo creo que están cambiando cinabrio por obsidiana. Recordemos que la sierra es caliza, no hay obsidiana, entonces los nódulos más cercanos son ignimbritas del sur, al sur de la Sierra Gorda, y de ahí no sacas más allá que una punta pajarera. Entonces, si quieres una navaja prismática o quieres una herramienta más grande, tienes que irte hacia los yacimientos al sur de la sierra, al sur de Querétaro, o sea, al centro de México. Entonces, también yo creo que no podemos hacer unos enlaces y binomios en donde a fuerzas tiene que ser cerámica contra cinabrio. Yo creo que están cambiando cinabrio por obsidiana. Y en cuanto al Pacífico, yo creo que sí están cambiando obsidiana, joyería de conchas caracoles. Y bueno, no era el tema aquí, pero sí tenemos cobre. Salió un entierro de un niño con una placa. Yo pensé que era una placa, se mandó a analizar y es rezaga de fundición. Y esto, pues, al análisis ya nos dicen que viene del Pacífico, viene de la región de Michoacán. Entonces, aquí lo que tendríamos que, y bueno, el trabajo que sigue es verlo por épocas, ¿no? En la época tolteca, teotihuacana o tarasca, porque obviamente estos cobres no son aislados, no son muchos. Sacamos unos restos momificados en 2010, fechados para el tardío, que también tienen cobre. No están en Toluquilla, pero están en la región. Entonces, ya analizando todo esto como conjunto, pues ya nos da un panorama en donde esa circulación no se da estricta y rigurosamente con el más cercano, como recordarás que Margarita nos decía que todo venía del Golfo. El resultado que yo estoy obteniendo es totalmente diferente. Contrario a la lógica de que viene del lugar más cercano, aquí, por lo menos las conchas y caracoles, que es lo más abundante, porque esa es la otra, es una colección de casi 3,000 piezas. Y es muy abundante comparada con las 500 que tiene Ranas, y la mayoría, el 80% o un poco más, viene del Pacífico, lo cual pues nos habla de una preferencia muy marcada no hacerlo al lugar más cercano y lógico. Hay ahí otra motivación para irse al Pacífico. Gracias. ¿Alguien más? ¿No?
A mí me parece que la motivación también tiene una relación simbólica, ¿no? Este hecho que tú mencionas de intercalar piezas dulceacuícolas con distintas procedencias es bien interesante. Obviamente estamos perdiendo esa relación simbólica porque a menos que encontremos algo que nos diga cuál era la carga que va a tener cada uno, sería maravilloso, pero sí yo creo, no sé, puedo estar equivocada, que hay una carga simbólica en cómo los estoy distribuyendo, cuáles son las piezas que estoy eligiendo, a quién se los estoy dedicando en la ofrenda. Me parece bien interesante el rango de edades, ¿no? De los niños, a quienes sí y a quienes no, y qué se le colocan. Habría que ver, no sé si ya ustedes lo hicieron, por sexo, por edad, por, no sé, las características, si es que hay una constante y entonces, pues tal vez era algo que estaba directamente relacionado con cada estrato social, con cada edad, qué sé yo, ¿no? Se me ocurren un montón de cosas. Me parece maravilloso, ¿no? Sí, fíjate que sí hay una, bueno, como saben, Toluquilla es un gran proyecto de uno, o sea, yo. Entonces, analizar todo estaba un poco tardado. Pero bueno, al hacer estos análisis, sí, ya empecé a hacer la combinación de estos elementos. Entonces, sí hay una marcada referencia por edades. Por ejemplo, niños muy pequeños, 3 meses o los no nacidos, los partos prematuros no tienen ningún tipo de ofrenda. En cambio, los niños ya más grandes sí tienen ofrenda. Irónicamente, el 45 más o menos por ciento de la población de entierros que tengo es de niños, o sea, hay una gran cantidad de mortalidad infantil. Entonces, una muy buena parte de estos collares vienen de niños. Incluso tengo niños que tienen un collar y una pulsera o un pendiente. Los adultos no tienen necesariamente una ofrenda tan grande. Entonces sí, ya empecé a hacer esto, pero pues sí me hace falta de repente tiempo, más vida como para jugar con números y ver ese simbolismo. Qué piezas son, dónde están. Y esto pues lo he estado complementando incluso con piezas fuera del sitio. Por ejemplo, el hecho de que hayamos encontrado la momia de 2 años con textiles, con plumas, con material vegetal de un niño de 2 años, igual que en Toluquilla, me dice que lo que estamos viendo es el estatus de su familia, no del niño. Lo Claro, que estamos viendo son familias importantes que al perder a sus herederos le están dejando la ofrenda a sus herederos y prueba de ello es que los 2 anillos no son del tamaño de un niño, son del tamaño de un adulto. O sea, lo que estamos viendo es la ofrenda que da la familia a ese pequeño, no a diferencia de la ofrenda que tiene un adulto, que claro, la ofrenda que maneja un adulto es diferente. Pero eso pues ya nos mete en otra esfera y tienes toda la razón. Esto se relaciona con el papel simbólico, el papel cosmogónico de las ofrendas, que está implícito en esas ofrendas. Pero bueno, aquí no era el caso, que pues era ver las rutas de intercambio, ¿no? Pero sí, claro. sí tiene mucho que ver. Y sí he estado manejando, he estado analizando cómo van incluso las ofrendas arquitectónicas. La arquitectura tiene una ofrenda, a diferencia de Ranas, por ejemplo. En Toluquilla sí hemos encontrado que algunos edificios relevantes hay una ofrenda al este y otra al oeste, y es de conchas también, y conchas sin trabajar de gran tamaño. Entonces uno pensaría que oeste estuvieran las piezas del Pacífico y no es así. En el este, que es donde tenemos el rumbo hacia el Golfo de México,
hacia el Atlántico, encontramos una cama equinata como de unos 12 centímetros de diámetro. Es una gran concha colocada exactamente al contrario de donde procede. Entonces sí hay además navajas prismáticas verdes, preciosas, nuevas, sin trabajo, completas, colocadas a la arquitectura. Entonces, pues es un sitio que obviamente sí hay que analizar desde el aspecto simbólico, porque no es el desecho así aventado o perdido, es una ofrenda colocada intencionalmente, con un sentido y una simbología. Pero pues eso es otros temas, ¿no? Y sí, sí tiene que ver. Sí, además me parece bien interesante, a lo mejor esta idea del centro de México, ¿no? De los niños que superan los 4 años, entonces ya tienen una relación diferente, ¿no? Y es el lugar a donde van los muertos, ¿no? Entonces, que no los tengan nada de esto y quién sabe qué otras cosas no tendrán. Estos niños recién nacidos o de pocos meses, pues también puede estar relacionado con ciertos amuletos que también no sabemos cuál sea el significado. Es bien interesante, me encantó, me encantó. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Carlos que se sonríe. No, pues es muy especializado, muy, muy especializado. Así es que yo tendría que leer todos los libros que la doctora Elizabeth ha leído para más o menos entender un poco de lo que ha mencionado. Lo que a mí me gustó mucho es esta cuestión regional que está llevando a cabo y que pues sí, está haciendo mucho esfuerzo por ir por unos caracolitos tan lejos, ¿verdad? Y evidentemente debe tener cargas simbólicas, ¿no? Que efectivamente, para hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y creo que coincido contigo también, de establecer cuáles son los nodos de comercio, ¿verdad? De cómo se fueron conectando para obtenerlos, porque pues saldría muy caro ir hasta allá y luego regresar, ¿no? Con unas conchitas, bueno, no sé, y aparte todo lo que tú mencionaste, ¿no? Todos los elementos de sumergirse, toda la especialización en saber dónde están, cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy interesante que pues bueno, se puede, como va a ir avanzando, se puede ir enriqueciendo, ¿no? Con estas rutas, estos nodos, ¿no? Como le llamarían en la cuestión regional, los nodos, las líneas y las áreas, ¿no? Entonces, bueno, por eso me estaba sonriendo, porque dije, "Sí, está muy especializado y pues bueno, ahí luego la bibliografía que nos maneje, pues tendremos que leerla para entender todo eso así, tanto detalle y tanta especialización. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Carlos. Creo que Claudia López quería comentar algo, prendió y apagó su cámara. Claudia. Hola, no, gracias. Es que luego se me va la señal. No, pues felicitar como siempre a la doctora, su labor que hace y todo lo que tiene y lo que ha hecho y lo que le falta. Como siempre es mi gran, la admiro mucho por todo su trabajo y todo lo que tiene. Y respecto a los sitios, bueno, tengo ciertos comentarios para agregar o complementar lo que comentaba, el sitio que trabajaste, creo que era Tetitla o Atetelco, ¿no, América? Con el maestro Angulo, Ajá. creo que el salvamento Sí, que bueno, fueron hicieron. dos. Fue el teoperitaje que fue casi frente Ajá, a la del Sol, en diagonal a la pirámide del Sol, que es sí, terreno del antiguo gobernador, presidente municipal de San Juan, y el de Ostoyahualco, yo creo, ¿no? un destrozo terrible, ¿no? Ahí, Sí. sí. De ese lugar son esos caracolitos que yo estaba mencionando. Sí, tengo entendido que hay cierta preferencia por ciertos caracoles o conchas o moluscos, por no sé si sea la palabra correcta, pero sobre todo para hacer artefactos, ¿no? Tienen cierta predilección por cierta especie, sobre todo en Teotihuacán, para hacer, porque son ciertos los collares, que es lo que más abundan, incluso las incrustaciones o todos estos pectorales enormes que hay en el templo de Quetzalcóatl,
me parece que son más de cierta especie porque es la que es más fácil manejar o se acomodan más o no sé. Eso es lo que no conozco mucho, he leído y he visto, pero no lo manejo al 100% ahorita. Pero sí sé que sí tienen cierta predilección por una especie debido al hecho de que se puede trabajar más en ella. Y respecto a los materiales o la relación hacia el área de Michoacán y sobre todo la obsidiana, tengo entendido que en el epiclásico ya existe cierta presencia de obsidiana en Tula, ¿no? Me parece, o en otras partes. Entonces, parece que el área de obsidiana de Michoacán es importante en el centro de México y por lo menos en Teotihuacán también, y deja a un lado la Sierra de las Navajas, la obsidiana verde. Entonces, a lo mejor tiene que ver con este cambio que se da fuerte, ¿no? En el centro de México y recurren hacia el área de Michoacán. Pero bueno, pues muchas felicidades, doctora, como siempre. Gracias, América, por el seminario. Sí, sobre esto, a mí lo que me llamó la atención es que estos caracolitos, estaba buscando ahora en las carpetas a ver si tenía yo una foto, miden milímetros, o sea, son súper chiquitos y encontramos una cama como de 350, en el medio de la destrucción debió ser más, pero se había puesto una cama de arena y encima esta cama de caracolitos y encima la ofrenda. Entonces sí, al principio, cuando los empezamos a excavar, pues los vimos ahí y yo la verdad, como estaba cerca de un drenaje, primero imaginé que eran dulceacuícolas, ¿no? Y resultó que no, todo lo contrario. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención que hay alguien que está pidiendo esos caracoles para hacer esta cama que vienen desde el Pacífico y están a 15 metros de profundidad, ¿no? Es un trabajo enorme sacar eso, ¿no? Y llevarlos todos. No debieron ser 300 ni 500, debieron ser un espacio, más o menos me imagino yo que debió ser como algunas de las ofrendas de Tlaloc del Templo Mayor, ¿no? Que tienen estos niveles en las ofrendas, pero claro, lo de Elizabeth es, no sé si haya niveles en estas ofrendas funerarias, ¿no? Es otra cosa. Pero gracias por las gracias. Yo las agradezco. ¿Algo, algo más? ¿Alguien más? Pues bueno, ya me tocó excavar en Xala con la doctora Linda en una estructura, justo nos tocó el abandono de Teotihuacán, encontró las vigas carbonizadas sobre piso y abajo de ellas un incensario tipo teatro, pero ya tardío, ya no tan con tantas aplicaciones como los clásicos, sino ya tardíos, son un poco más someros, la forma de reloj de arena con aplicaciones repartidas alrededor y sobre de ellos una cama enorme de minúsculos caracoles. O sea, haciendo muchísimos así, pero en cantidad me sorprendí, nunca había visto esa cantidad de caracoles y pequeños, muy, muy pequeños. Entonces, algo definitivamente en Teotihuacán es increíble la cantidad de caracoles, conchas trabajadas, sin trabajo, que tenemos ahorita. Estamos en los 80s, en el acervo, analizando los materiales que provienen de los 80s del proyecto que estuvo a cargo el profesor Rubén Cabrera, 80-82. Es el segundo proyecto más grande que se da en Teotihuacán, de Lina, donde excavan otra gran parte de la calzada, de los muertos y demás, y la cantidad de conchas y caracoles que nos está saliendo, que sacaron ellos, es increíble. No sé si algún momento organicemos una visita, no sé, como guste,
Estaría Pero sí bueno. en su momento sí estuve interesada que el doctor Adrián nos apoyara, pues, porque nosotros hacemos quizás la parte técnica, pero la parte de investigación, que es lo que me gustaría, pues no da tiempo, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría llegar a la especie, a todo, para saber precisamente de dónde es más esa preferencia de ese tipo de caracol, ¿no? Los teotihuacanos. Yo he leído más o menos, pero si analizamos los materiales que están en el acervo, son los que pertenecen a toda la ciudad de Teotihuacán, Claro. porque tenemos datos aislados de proyectos que se han dado. Los de la doctora Linda son de Teopancasco, de Xala y uno que otro de Ostoyahualco. Son muy alejados y aquí en el acervo tenemos de toda la ciudad antigua de Teotihuacán. Pero bueno, pues seguiremos en esto. Pues ya tenemos una visita pendiente al acervo Teotihuacán. Pues si no hay más comentarios, no nos queda nada por ahí. Bien, pues agradecemos a la doctora Elizabeth Mejía, maravillosa ponencia. Y pues ya se nos está acabando el seminario de este año. Qué bonito que prendan sus cámaras para tomar la foto. Muy bien, César. Se nos está acabando, nos quedan 2 sesiones nada más y recordar la propuesta entonces de esta mesita de intercambio, no sé cómo llamarla, sobre arrieros, sobre la definición de arrieros. Ahí sí hubo sin ningún problema, ¿no? Porque no está calendarizada. Entonces, pues también los presionaría, yo soy la que presiona en todo, qué horror, a que empiecen a mandar resúmenes, habíamos dicho febrero, ¿no? Para poder organizarla. Entonces, sabremos cuánto tiempo necesitamos a partir de los resúmenes que lleguen. Entonces, hagan su resumen, hagan la tarea y entonces ya podremos tener a lo mejor la última sesión del seminario en noviembre, tener ya definido para organizarnos y saber si necesitamos un día o mediodía o 2 días o que no sea una semana, ¿no? Pero la cantidad de tiempo que vamos a necesitar para poder organizar esta mesita y también que salga algo de ahí, ¿no? Una flor de su jardín, por favor. Muy bien, pues les agradezco mucho, que tengan bonita tarde y nos vemos en octubre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde a todos, hasta luego. Buenas Buenas noches, tardes. hasta luego. Buenas tardes.